Pues arrancamos la presentación, veis mi pantalla y vamos a empezar con... Voy a ir avanzando en la presentación y también lo que haré es ir intercalándolo con digamos, lo que serían elementos de Nine, pero empezamos con la presentación. Entonces, os vamos a mostrar un caso práctico de lo que ha sido un ejercicio que tuvimos que desarrollar hace tiempo y cómo lo hemos podido ir evolucionando con Nine, ¿no? Con la herramienta. La idea sería, el objetivo era el caso de uso, lo que pretendremos hacer es vincular datos del Instituto de Estadística de Cataluña, del IDESCAT, con datos de cooperativas de una provincia de Cataluña, de una zona de España, digamos, que es Barcelona, y luego pues extraer un mapa y hacer y representar una serie de indicadores de estos elementos, ¿no? Entonces, antes de empezar con el caso, hacemos una breve presentación de la herramienta. La herramienta Nine es una herramienta que es abierta y que permite pues muchas cosas, ¿no? Y entre ellas los que a mí más me gustan serían las tres primeras que digamos que destacamos, que sería, primero, que nos permite trabajar de manera visual, definiendo flujos de trabajo que habitualmente van de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero que podemos nosotros luego ordenar según queramos y que podemos nosotros luego revisar y optimizar de muchas maneras. Luego también nos permite ejecutar procesos paso por paso una vez hemos definido el flujo y sobre todo también podemos ir luego inspeccionando resultados de manera que en cada paso podemos ir viendo lo que hay. También lo que podemos hacer es, en esta inspección de resultados, definir varios caminos o separar varios flujos para nosotros ir valorando distintas maneras que podamos haber resuelto ese proyecto, ¿no? o esa necesidad de información. Y también lo que podemos hacer es trabajar con muchas cosas, ¿no? O sea, trabajar con muchas fuentes de datos en una misma plataforma. Hablamos de ficheros planos, a conectores a bases de datos, a cargar datos directamente de APIs. Bueno, digamos que lo que os queráis imaginar, os podéis conectar y luego a partir de ahí preprocesar esos datos, limpiarlos, agruparlos, buscar inconsistencias, eliminar outliers, cualquier tipo de tratamiento que os queráis imaginar, integrarlo y sobre todo luego también ir jugando con diferentes técnicas o diferentes métodos que te permitan extraer conocimiento de esos datos, ¿no? Y además, desde la versión 2, que digamos hace ya como casi 10 años, permite trabajar con grandes conjuntos de datos. Tienes siempre la posibilidad de o volcar los datos en memoria o incluso paginar y trabajar con datos escritos en disco duro, ¿no? Sobre nodos que ya trabajen sobre ese fichero. Igual es un poquito más lento, pero te permite trabajar con muchos datos mucho más robustos y sobre todo no tener problemas de falta de memoria o de elementos que te puedan, digamos, dejar a medias, ¿no? Y luego también es muy importante pensar que Nine va acompañado de una comunidad. Entonces, tenemos una serie de nodos, muchos, que iremos viendo y que luego también os invitaremos a que exploréis, pero también existe como una serie de extensiones que se van liberando, por ejemplo, de minería de textos o para trabajar con Python o para hacer otro tipo de procesos, ¿no? Y otras que también está desarrollando la comunidad, ¿no? Donde la comunidad hay otros repositorios que libera como extensiones que luego tú puedes ir añadiendo, ¿no? Y entonces con todo esto, digamos, os invito a que lo que veáis, siempre pues, os planteéis un reto, que trabajéis sobre ese reto con los pasos que penséis, pero sobre todo también que busquéis muchos procesos paralelos o alternativos que puedan existir en foros, en la comunidad, etcétera, porque existen muchos trabajos ya desarrollados y muchos workflows que vosotros ya podéis utilizar y aprovechar. ¿Vale? Un breve apunte, os hemos puesto aquí los Magic Quadrants de Gartner 2021, donde Nine seguía como en una posición de visionario y entre las principales herramientas referentes. El de 2022 todavía no se ha liberado, pero aquí os ponemos un poco todos los puntos positivos que destacaron, ¿no? Pues que tiene una licencia gratuita, que la interfaz es simple e intuitiva, que se puede ejecutar y configurar muy fácilmente, que está basada en Eclipse, con lo que te permite luego hacer desarrollos por encima de una manera muy rápida y muy ágil, y que también tienes muchos ejemplos y la posibilidad de integrar dentro de los flujos
desarrollos en Python, en R, en Perl, en Java y en muchos otros lenguajes que se van añadiendo. Weka también lo integró en su día, en toda la suite de minería de datos de Weka. Y bueno, no para de crecer, ¿no? la posibilidad. Y la manera de trabajar es como muy intuitiva, o sea, la idea es que la unidad mínima de trabajo, podríamos decir que son los nodos, que sería, digamos, unidades de proceso de acción o de proceso de información, donde entra la información por la izquierda, se ejecuta y sale por la derecha, ¿no? Y este proceso de ejecución, digamos, este proceso de desarrollo, podríamos definir que puede estar en 4 estados. O no configurado, que sería el color rojo, o pendiente, que sería el color amarillo, o ejecutado, que ya sería el color, ¿no? Entre medio, también siempre es muy interesante una opción intermedia, que es el error, que es cuando hay algo que no ha funcionado como esperado, nos sale esta crucecita, y también nos sale abajo, ahora lo veremos, en la parte baja de la pantalla, un log que te indica el motivo del error, ¿no? Y toda esta parte, digamos, de nodos los podemos relacionar en lo que se llaman flujos de trabajo, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen pequeña que hay abajo a la derecha, pues tendríamos la carga de los datos de lo que vamos a ver, la parte izquierda sería carga de datos, un bloque de limpieza de datos y de procesos y otro bloque de llamar a APIs y normalizar esos datos, o sea, tener el nombre normalizado del municipio y las coordenadas del polígono vinculado a ese municipio del servicio de OpenStreetMaps y luego extraer los polígonos y pintarlos en un mapa, ¿no? O sea, aquí tendríamos como todas estas tareas se van secuenciando y van avanzando hacia la derecha. Y en cuanto a los módulos que decimos, las partes de Nine, la idea sería esta, ¿no? Trabajamos, por decirlo de una manera, con una hoja en blanco, que sería esta parte de aquí en medio, donde nosotros vamos arrastrando y relacionando nodos que luego podemos agrupar en metanodos y luego podemos generar componentes y luego podemos ver cómo vincularlo, hacer bucles, muchísimos tipos de procesos. La idea es que queremos que os quedéis con algunas ideas de lo que se puede llegar a hacer. Por supuesto, hay un montón de ayuda contextual y de material generado por Nine. Y sobre todo os invitamos también luego a que cualquier duda las compartáis con nosotros y incluso con la comunidad o con foros, etcétera, ¿no? Hay muchísimos ejemplos y desarrollos que se pueden hacer. Pero la idea sería esta. Tenemos una hoja en blanco aquí en medio que nosotros vamos construyendo y a partir de ahí lo que vamos haciendo es tirando de los elementos que tenemos en cada una de las cajitas, ¿no? Aquí en la cajita de arriba lo que tenemos es las carpetas de nuestra máquina o del servidor donde nosotros tenemos proyectos o trabajos. Y cada uno de los proyectos al final es una carpeta de elementos que están dentro de esa carpeta, ¿no? Y cada carpetita, cada nodo tiene una subcarpeta, digamos. Esto es muy interesante porque lo que nos permite es generar ficheros que quedan ordenados en carpetas y en una estructura jerárquica que luego nosotros podemos compartir. O sea, estos ficheros luego siempre te los puedes descargar, los puedes subir a un servidor y otra persona se los puede descargar con la opción incluso de que tenga datos incrustados dentro del propio nodo y que los datos estén referenciados a la carpeta, digamos, vinculada a este workflow, de manera que otra persona que lo abra en su máquina podría recuperar todos los datos y ejecutarlos, ¿no? Aparte de esta lista, digamos, de proyectos, tenemos también la parte, digamos, de dónde desarrollaremos todo el trabajo y una descripción detallada de cada nodo. O sea, cada vez que piquemos, esto ahora lo veremos, lo iremos viendo, cada vez que seleccionemos uno de los nodos, nos sale aquí una descripción contextual de todo lo que va relacionado con ese nodo, ¿no? Las funciones que tiene, la capacidad que necesita para trabajar, incluso los parámetros de entrada y de salida, ¿no? Si es un nodo, por ejemplo, el getRequest, que recibe un input y saca un output, pues también te define un poco con la lógica de puertos qué espera ese puerto recibir y qué espera ese puerto o qué generará para una vez procesado, ¿no? Luego aquí los nodos, interesante, los sacaremos de aquí abajo, de la parte inferior izquierda. Aquí están todos, digamos, ordenados por funcionales y tiene un buscador aquí con ayuda contextual que nos permitirá buscar. Y sobre todo, de manera que nosotros podamos ir avanzando, cuando vayamos avanzando, si hemos activado la opción de
nos puede ir recomendando nodos, que es esto del Workflow Coach. Igual que, digamos, cualquier otro proceso de recomendador, lo que irá haciendo es, una vez piquemos a un nodo, nos sacará la lista de los nodos que más se utilizan. Entonces, seleccionamos nodos, nos sale habitualmente cuál sería más recomendado y una vez vamos ejecutando, lo que podemos es ir monitorizando aquí en la consola si nos va generando errores o no y qué tipo de errores. Disculpad si estoy yendo muy rápido, pero es un poco para situarnos, para que tengamos las 4 reglas para el caso que vamos a ver. Muy importante y muy interesante también que podáis descargaros, están disponibles en internet y son muy útiles, lo que son las cheat sheets. Aquí os he puesto 3, aunque ya, como comentaba Roberto, ya existen 7. Las cheat sheets de trabajo con Nine, ¿no? Entonces, la primera, la que más os recomiendo es la de cómo hacer un workflow desde el principio, para principiantes, digamos. Aquí lo tendríamos todo, ¿no? Ya tenemos desde cómo leer información, los principales nodos para transformar los datos, luego también toda la parte de análisis. Aquí hay unos pocos nodos de todos los que hay de minería de datos o de proceso de información, y luego también la parte de exploración y de representación gráfica. Muy importante tener en cuenta que no paran de crecer los nodos y que incluso cualquier cheat sheet se puede quedar antigua, y os invito mucho a que vosotros sigáis explorando y mirando qué nodos son los que más os convienen y cómo podréis vosotros optimizar vuestro día a día, ¿no? Luego tendríamos la parte de manipulado de datos, que sería como una parte más, digamos, más afinada, en el que tú ya has cargado los datos, ya tienes como un objetivo de qué tipo de resultado quieres obtener, y aquí sería como mucho la parte de esos procesos que siempre te has imaginado que estaría bien tener, ¿no? Pues desde relacionar varias tablas entre sí, filtrar datos, trabajar con fechas, también toda la parte de generar nuevas columnas a partir de la información que tenemos que tengan cierta información, y luego todo lo que os podéis imaginar también en cuanto a reconfigurar los datos, trabajar con tablas pivotadas, agruparlas, etcétera, ¿no? Y una vez tenemos la tabla en el formato que nosotros queramos, muchas opciones también para volcarla, ¿no? O sea, por un lado hemos cargado datos en cualquier tipo de fuente de información, la hemos procesado y luego tenemos cualquier opción para volcarla, desde un fichero plano, un Excel, bases de datos, cualquier tipo de base de datos, un fichero de datos de Power BI. O sea, cada vez las opciones son mayores y ya existen un amplio abanico de alternativas. Y luego, para acabar, una parte que veremos una pequeña sección y que ya veréis que es como muy potente, que sería toda la parte de generación de lo que llaman orquestación, ¿no? Y de control, que es todo lo que nos permite hacer bucles, trabajar de manera en paralelo varios procesos, tener ciertos controles de hasta que no pase una cosa, que no se ejecute otra. Todo este tipo de cosas se ha desarrollado muchísimo y es súper potente porque permite, digamos, elevar el nivel del trabajo desarrollado, ¿no? Desde generar grandes procesos iterativos a tener una gran, digamos, un gran control de cómo van esos flujos y en función de cómo actúe una parte que se desarrolle otra, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y para acabar tendríamos la cheat sheet, digamos, de Machine Learning, que es como una fase que está desarrollándose mucho, que sería toda la parte de cómo sacarle más partido a esos datos que tenemos, ¿no? Todo lo que ahora, digamos, cada vez se aplica más, de aplicar más allá de la estadística descriptiva, más allá de la estadística bivariable, pues todo lo que puede ser estadística multivariable, minería de datos o nuevos algoritmos que ahora entran, digamos, en la etiqueta de Machine Learning, ¿no? Que ahora se llama tanto así. Pues toda esta parte, digamos, se desarrolla en lenguaje, digamos, o en codificación 9, pero también existe la opción cada vez más y más desarrollada de incluir aquí nodos de R, nodos de Python, etcétera, ¿no? Y cualquier lenguaje que os podáis imaginar. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso de uso, el objetivo sería lo que hemos comentado, mirar cómo podemos vincular las cooperativas de la provincia de Barcelona con el número de habitantes y el nivel de estudios de los municipios, ¿no? Para ello, lo que hemos sacado son estos 3 ficheros. Nos hemos descargado del IDESCAT, del Instituto de Estadística de Cataluña, 2 ficheros, uno que es el número de habitantes por sexo y municipio,
y otro que es el nivel de estudios por municipio. Y en paralelo, lo que hemos hecho es entrar en el fichero de datos abiertos de la Generalitat de Cataluña, que sería, digamos, el gobierno, digamos, de la zona donde está Barcelona en España, ¿no? Y en este fichero lo que hemos hecho es descargarnos el listado de un tipo de empresas, que son las cooperativas, ¿no? Las cooperativas de trabajo de Cataluña, ¿no? Que queremos hacer este análisis. Entonces, como fase primera, lo que vamos a hacer es cargar esos datos. Vamos a pasar al NINE. Entonces, digamos que ahora estaríamos en esta fase de aquí, en esta zona de aquí, ¿no? En la zona izquierda, donde tenemos esos ficheros como CSVs. Están vinculados a la carpeta del workflow, o sea, están vinculados al propio workflow, de manera que una vez os los descarguéis, podéis vosotros volverlos a ejecutar y volverlos a cargar, ¿no? Si os fijáis, pasa esto, ¿no? Pico, por ejemplo, CSV Reader y aquí ya me sale toda la información vinculada a CSV Reader. Me dice, pues, qué hace, muchísima información, todos los parámetros de configuración que hay dentro del nodo te los explica. Aquí abajo, si bajamos más, te indicaría la parte del puerto de entrada y la parte de... O sea, de hecho, este no tiene puerto de entrada, el puerto de entrada ya sería la carpeta, pero luego sí que tendría toda la parte de puerto de salida, ¿no? Y, sobre todo, muy importante también lo que os decía, una vez lo hemos picado aquí, si subimos aquí la idea de Workflow Coach, el espacio este, nos recomienda cuáles son los que más se utilizan habitualmente después. Entonces, lo que nos indica es, después de un CSV Reader, habitualmente va un filtro, luego va una selección de columnas, luego va un filtrado de datos, etcétera, ¿no? Entonces, cargaríamos los datos aquí de sexo por municipio. Aquí tendríamos la educación por municipio. Vemos aquí que tenemos el código de municipio y el nombre de municipio. Como estos dos ficheros proceden de la misma fuente de información, la estructura es bastante robusta. Y luego aquí tendríamos la parte de la información vinculada a las cooperativas, que aquí ya vemos que el nombre está de una manera bastante desestructurada, etcétera. El nombre incluso del municipio está también por aquí. Lo encontramos aquí, pero está puesto de manera bastante diferente a como lo tenemos allí. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, aquí juntar los dos ficheros de sexo y edad a nivel de clave primaria de código de municipio. Esta cajita que vemos aquí es lo que llamamos metanodo, que si hacemos así doble clic, nos permite agrupar nodos que se van a repetir dentro del mismo cajita, ¿no? O sea, decir, pues mira, esto se va a repetir siempre así, que será juntarlo por código de municipio, filtrar los que son de Barcelona y poner el nombre de los municipios en minúsculas, ¿no? De manera que el output aquí sería de la cajita, código de municipio, información de género y de nivel de educación por municipio agregada, ¿vale? Del mismo modo, aquí cargamos el nombre de los municipios, de toda la información de las cooperativas y lo que hacemos en esta fase de aquí sería agregar y limpiar los datos. Entonces, aquí hemos de aplicar varios procesos que nosotros nos permitan jugar con la información. El objetivo es agrupar la información por código de municipio y también poner el nombre de municipio de manera que nosotros lo podamos procesar. Entonces, como en los datos del INE está de una manera y en los datos de datos abiertos de la Generalitat está de otra, lo que vamos a hacer es, primero, seleccionar los datos de Barcelona y luego lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarle el nombre de dos municipios que están cambiados, que son Bigues y Riells, que son Bigues y Riells del FAI, y luego Santa María del Corcó, que ahora está vinculada al Esquirol. Son dos cambios pequeñitos que hacemos, agrupamos aquí contamos cuántos TICs hay en cada municipio para tener el recuento de cuántas cooperativas hay en cada municipio, tendríamos todo este reparto y los ponemos también en minúscula. Ahora aquí en este punto ya tendríamos preparado, por un lado, la estadística agregada por municipio en el nodo de arriba y en la parte baja tenemos el recuento de cooperativas de Barcelona por municipio.
¿vale? Entonces, los juntamos, aquí ya tendríamos lo previo y aquí el recuento del número de municipios con cooperativa. Y ahora lo que hacemos es, en este bloque siguiente de aquí, lo que vamos a hacer es preparar el nombre del municipio para integrarlo en una URL que nosotros enviaremos a la API de OpenStreetMaps para descargarnos luego el nombre normalizado y también el polígono de ese municipio, todas las coordenadas del polígono. Entonces, si abrimos este metanodo, tenemos todos estos pasos de aquí. Os los explico así un poco por encima. Será, por un lado, escoger solo los municipios que tienen CIFs, o sea, los municipios que tienen cooperativas. Luego seleccionamos una serie de columnas y lo que preparamos es todas las columnas para acabar generando una URL. O sea, al final, aquí, por ejemplo, lo que hacemos es poner los nombres que estaban separados, pues le ponemos un guioncito aquí debajo. Si os fijáis, pues por ejemplo, antes, pues por ejemplo, si era el Hospitalet o aquel Santa María del Curcó o otros procesos que nosotros estemos trabajando, al final lo que hacemos es generar este guioncito de aquí. ¿Vale? Lo vemos aquí, por ejemplo. Ahora vemos que aquí preparamos el link, o sea, preparamos el nombre para poderlo enviar a la API. Seguimos preparando los campos y al final aquí lo que preparamos es un join, digamos que ya prepara la URL de la API con los parámetros de la API y aquí le ponemos exactamente el nombre del municipio que nosotros queremos recuperar. Si abrimos esta tabla de aquí, tenemos esta tabla de aquí ahora, por ejemplo, es uno cualquiera, por ejemplo, pues cojamos, no sé, por ejemplo, Arenys de Mar, y podemos venir aquí a Google, a la API. ¿Vale? Por ejemplo, vendríamos podemos tener uno nuevo, le lanzamos la query y obtendríamos esto, ¿no? Este es el output que ya nos devuelve la API para nuestra petición. Hemos mandado aquí la petición de devuélveme las coordenadas y el nombre del municipio y obtenemos esta información. Ahora, por ejemplo, si esto lo ponemos en un viewer, en un visor de JSON, pegamos aquí y aquí podemos ver la estructura y aquí ya podríamos ver esto, ¿no? La fuente de origen, todos los nombres aquí que tenemos, pues cómo quedaría aquí el nombre normalizado y lo que nos interesa a nosotros en este caso que si venimos aquí a GeoJSON, aquí tendríamos todas las coordenadas que forman parte de ese polígono, ¿no? Entonces, una vez lanzamos la query, que nosotros lanzaremos en este nodo de aquí con un GetRequest, lo que obtenemos es, el GetRequest lo que va a hacer es enviar la petición de todas las URLs que nosotros le hemos indicado en esa tabla, en esa columna, digamos, y nos devuelve aquí, nos genera un campo adicional que es este, que es un JSON para cada una de las celdas de la tabla de esta columna, ¿no? Cada uno de los municipios ahora tiene un JSON asociado. Entonces, a partir de aquí, hemos creado un proceso de hacer varias iteraciones para conseguir que esas coordenadas de ese JSON que son vinculadas a distintos puntos de polígono de municipio se acaben agregando y se acaben vinculando a cada uno de los municipios. Es un desarrollo que requeriría como muchísimo tiempo y que os invitamos a que miréis y que compartáis con nosotros cualquier duda. Pero la lógica sería esta. Aquí preparamos la información y aquí iteramos para conseguir desgranar cada una de las coordenadas. La ayuda contextual hemos intentado ponerlo lo máximo posible para que veáis qué hace cada nodo. Es muy útil también esto, el poner en cada nodo pues, un poquito la descripción de lo que hace. Y al final lo que obtenemos es, como fichero de salida, esta estructura, ¿no? Tendríamos, pues, por ejemplo, aquí, municipio, muchísima información, las estadísticas descriptivas y cada una de las coordenadas de los puntos del polígono. Cada uno es un poquito diferente porque está vinculado a un elemento diferente. Entonces, con toda esta información ya preparada, el objetivo era relacionar como un indicador que vinculara número de cooperativas con algún estadístico de
de las estadísticas, digamos, sociodemográficas del municipio. Si abrimos aquí, este sería otro tipo de elemento, están lo que os he dicho, los metanodos, y esto sería lo que llamamos los componentes, que es como un tipo de metanodo parametrizado y parametrizable, o sea que tú ya le puedes definir unos parámetros de entrada, pero lo que te permite sobre todo es jugar interactivamente con los elementos de dentro, y que también te permite definir muchos tipos de visualización o de entregables vinculados a ese elemento. Entonces, una vez hemos preparado la información, si abrimos el componente, el último componente, lo que vemos es esto, ¿no? Una serie de procesos por aquí, por dentro, que te generan desde un mapa a un gráfico, a una tabla, vinculadas al proceso que se está haciendo con la información. De manera que toda esta parte que agruparemos y que quedará vinculada al municipio, luego se traduce en una representación, en una visualización interactiva que tarda ahora un pelín en cargar. Por detrás, digamos, del motor de visualización interactivo de Naim hay un Chromium, entonces tarda un poquito en cargar. Pero ahora lo que tenemos es esto, ¿no? Acaba generándonos un report, un informe totalmente customizable. A eso se puede definir con una plantilla donde nosotros podemos ahora seleccionar aquí, por ejemplo, nuevos municipios, por ejemplo, agregar aquí la media del Vallés y se recalculan los elementos, igual ahora toma un poquito de tiempo, y de manera que siempre podemos ir nosotros jugando ahora de manera interactiva con el output y el resultado, ¿no? O sea, el output y luego la interpretación del mismo. Y en cuanto a esa selección, por ejemplo, lo que hemos acabado generando es aquí una serie de métricas que podríamos ir definiendo con otras. Por ejemplo, aquí tendríamos este indicador, este elemento gráfico que es aquí un puntito verde y aquí un cuadrado, digamos, naranja, o de la relación entre la población y las cooperativas, ¿no? Y también lo que hemos hecho es recuperar como los polígonos para si ponemos muchos elementos. Ahora no sé si le voy a intentar dar, espero que la memoria del ordenador lo permita al estar vinculado también al navegador y todo. Parece que sí, está cargando. A ver aquí abajo, ahora está cargando el mapa. De manera que sí, veríamos esto, ¿no? Pues hemos cargado nuevos elementos, aquí nos da el recuento de cuántas cooperativas hay en cada uno de los municipios y aquí tendríamos este polígono que es un poco diferente, donde nos muestra la relación entre esas cooperativas y el número de habitantes del municipio. Entonces, simplemente pues era un caso en el que queríamos mostraros cómo a partir de una necesidad de carga de información podemos definir muy claramente como las fases pautadas de un proceso clásico de análisis, podemos cargar datos de cualquier API de georreferenciación, podríamos haber utilizado la API de Google Maps, cualquier otra API en función de también algunas si son de pago, también existe la opción aquí en los nodos de configuración de definirle el token, la key, o sea, lo que haga falta para descargar esos datos. Y una vez tenemos toda esta información, pues como una opción de representar ese output. Y nada más. Con esto, pues luego quedará a la espera de algún comentario o cuestiones, o si queréis, pues lo vemos luego en el turno de preguntas, cuando queráis. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Has estado perfecto en los tiempos, además. Así que muchas gracias. Creo que todavía sigues compartiendo tu pantalla. Así que... ¿La mantengo o dejo de Puedes parar si compartirla? quieres, Vale. de compartir, así vamos, digamos. Así que muchas gracias por tu presentación y, por cierto, los que a lo mejor estáis preguntando, veis que a la derecha del escenario tenemos unos banquitos con las diapositivas, así que podéis ir ahí y darle a la X para interactuar con el objeto y bajaros las diapositivas, ¿vale? Tenemos las diapositivas de todas las presentaciones que vamos a tener hoy. Y bueno, dicho esto, te agradezco mucho, Enrique, por tu presentación y pues creo que ya ahora viene Israel, que va a presentar su parte.
Así que invitaría a Israel a subir al escenario. Y muy bien, ahí te veo. Perfecto. Hola Istra, ¿qué tal? Muy bien. Hola, hola a todos. Muy bien, muy bien. Entonces, pues nada, el escenario es para ti y muchas gracias por presentar. Bueno, muy bien, voy a compartir la pantalla. Todo bien. ¿Se ve bien? Ok. Sí, perfecto. Bueno, pues antes de nada, quiero felicitar a Enrique por su presentación, ha estado fantástica. Y os saludo a todos, gracias a los que estáis aquí por estos minutos de atención y a Naim por la oportunidad de dejarme ayudar en la difusión del Data Science y del propio Naim como herramienta magnífica que es. Este será el esquema de la charla. Primero haremos la descripción y objetivo del caso de uso. Os voy a contar un caso de uso. Qué propósito y qué motivación tiene el caso de uso. Después revisaremos los algoritmos básicos que entran en juego. Y por último, las partes principales del workflow. Un Python script, cómo el code, el mundo code y el mundo no code pueden tener una simbiosis muy enriquecedora. En esta parte ejecutaremos el algoritmo UMAP. Después hablaremos de las representaciones gráficas. Y por último, la ejecución de un algoritmo de Bescan, de clusterización. Vamos pues con la explicación del caso de uso. En un caso de uso real del mundo IoT, disponíamos de un dataset de datos reportados por dispositivos IoT. No sabíamos qué tipo de dispositivos eran, solo teníamos sus datos sin etiquetar. Con el objetivo de saber si había agrupaciones subyacentes contenidas en ese dataset, decidimos explorar esos datos en busca de esas estructuras, de unas estructuras en esos datos. Queríamos responder a preguntas del tipo: ¿hay categorías de dispositivos ocultos en el dataset? ¿Podemos averiguar si hay cuántos tipos de dispositivos sensores hay en ese dataset y a partir de ahí etiquetarlos y tratarlos de manera diferencial? Esto lo hicimos vía la aplicación de un algoritmo UMAP para bajar la dimensionalidad de los datos y a posteriori de un algoritmo de Bescan para clusterizarlos. En el ejemplo que os podréis descargar y en el ejemplo que voy a describir, asuntos de confidencialidad, he hecho el mismo trabajo, pero con el dataset de los dígitos en NIST de Jan LeCun, del cual sí tenemos las etiquetas, lo cual permite pues un poco más de juego a la hora de clarificar las representaciones gráficas y evaluar los resultados del workflow. Además de la combinación necesaria de Python y Nime para la ejecución de UMAP, hemos comparado también las posibilidades gráficas de nodos nativos de Nime y de Python. Aquí veis una visión global del workflow que no es complejo, es un workflow simple y que luego os explicaré con detalle. Bien, pues vamos entonces a revisar o a ver qué son los algoritmos UMAP y de Bescan. El algoritmo UMAP permite la reducción de la dimensión de un set de datos. En nuestro caso son los dígitos de MNIST, son dígitos de 28 por 28, es decir, es una dimensión de 784. Decíamos, permite la reducción de dimensión de este orden a un espacio menor. En este caso yo por practicidad y por motivos obedientes en cuanto a la visualización he usado 2 y 3. Dimensión 2 y dimensión 3. Nuestra esperanza es que en este ejemplo, al proyectar los datos de partida de una dimensión alta en un espacio 2D, queden distribuidos de tal forma que los diferentes grupos queden identificados por situarse juntos en posiciones cercanas. El algoritmo tiene 3 parámetros de control básicos, además de la dimensión de destino. nNeighbors, relacionado con el tamaño de las agrupaciones que vamos a buscar en los datos. Minimum distance, que define la distancia a la que el algoritmo va a intentar empaquetar los puntos en el espacio destino. Y en tanto que estamos hablando de distancias, tenemos que informar al algoritmo de cuál es la métrica a usar para calcular esas distancias.
En cuanto al algoritmo de Devscan, es un algoritmo de clusterización considerado entre las técnicas de aprendizaje no supervisado, en tanto que es capaz de marcar y clusterizar sets de puntos cercanos en base a un concepto de densidad. Es interesante el hecho de que Devscan considera y marca como ruido aquellos puntos que no es capaz de asignar a un clúster. Además, también me resulta interesante que no es necesario indicar el número de clústeres que estamos buscando. Los parámetros que controlan este algoritmo son epsilon, que especifica la distancia a la cual los puntos pueden ser considerados parte de un mismo clúster, y minimum points, que es el número de puntos alcanzables desde otro para considerar que este primer punto es core de un clúster. De nuevo, estamos hablando de distancias, por lo tanto, este algoritmo también necesita informarle de cuál es el modelo de distancia. Vemos aquí una animación sugerida por mi colega Javier Alfonso de cómo actúa el algoritmo de Devscan. Es bastante autoexplicativa. Ok. A la vista y a la luz de estos dos algoritmos os explico el workflow muy rápidamente. Partimos de datos de dimensión 784. Ejecutamos el algoritmo UMAP dentro del Python source y tenemos datos de dimensión 2 que están etiquetados, pero no clusterizados. Etiquetados porque el dataset de partida de MNIST tiene las etiquetas. A partir de ahí los dibujamos. Además, o después, ejecutamos el algoritmo de Devscan, después del cual tenemos los datos etiquetados y clusterizados. Y pasamos a evaluar el algoritmo y graficar los datos de salida. Bien, pues este es el workflow. Ahora vamos a ver cada una de las partes, las más relevantes. La primera es el Python script. El Python script está dentro de un nodo de KNIME, que es el Python source. Se ejecuta un trozo de código en Python, que en este caso en concreto lo que hacemos es bajar los datos de MNIST, ejecutar el algoritmo UMAP y preparar los datos de salida para conformar la tabla que veis a la derecha, en la que tenemos dos coordenadas, que son la X y la Y, del posicionado de cada uno de los registros en un plano 2D. Y además acompañamos de la etiqueta de a qué dígito corresponde este punto. Si hacemos doble clic, cuando tengáis el workflow, hacemos doble clic en el Python source, se abre una ventana en la que veis que hay un entorno para colocar el código Python que es sensible al código. Y yo quería comentaros, yo he utilizado el Python source, es el que en este workflow necesitaba, pero hay otros muchos. Yo personalmente, los que más uso son Python script, que permite ejecutar un código Python en un flujo de datos, o el Python view para generar vistas gráficas. A partir de aquí tenemos los datos de resultado de UMAP en un espacio de 2D. Vamos a ver las diferentes representaciones gráficas. Os decía que habíamos explorado, por compararlas, las visualizaciones en Python con el nodo Python View de KNIME o con un nodo nativo, que es el scatterplot plotly. Comento, bueno, es un nodo nativo de KNIME. Hay un nodo que es interesante, que es el Color Manager. Color Manager permite, en base a los datos de entrada, generar un modelo de colores que después es exportable a otros nodos gráficos para que los otros nodos gráficos usen y dibujen en base al mismo código de colores y sea más natural comparar resultados gráficos. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos el resultado. A la izquierda el nodo nativo de KNIME, Scatterplot, y a la derecha el nodo de Python, el Python View, con un código Python dentro. Quiero hacer ver que aquí tenemos los resultados de UMAP en 2D y usamos las etiquetas de MNIST para poder colorear los datos.
También veréis que hay un workflow con representaciones en 3D. Aquí las tenemos. También un nodo nativo de Nime y un nodo de Python. Os voy a enseñar el resultado del nodo nativo de Nime, porque es interesante. Que sí se ve. Bueno, absolutamente dinámico, fácil de usar, configurable, en fin, un nodo muy interesante. Vale, vuelvo a la presentación. De nuevo, aquí están los datos dibujados y coloreados porque estoy usando las etiquetas del dataset MNIST. Pero la realidad es que si no las tuviera, el resultado de UMAP sería una masa de puntos que, bueno, yo visualmente puedo ver que hay, hay clústeres claramente diferenciados, pero poco más. Es aquí donde el algoritmo de DevScan pues, puede jugar un papel interesante. Vamos a intentar clusterizar esa masa de puntos grises que me da UMAP. Nime sí tiene un nodo nativo para ejecución de DevScan. Vemos aquí la ventana de configuración. Hemos visto antes los parámetros epsilon, minimum points. Se configuran ahí y se le informa de la métrica vía otro nodo de Nime. Los resultados de DevScan. Aquí los vemos. DevScan me devuelve el set de datos y a cada registro de la tabla le ha asignado un clúster. Os hago ver que, veis, hay un registro indicado que está marcado como noise. Este punto no pertenece a ningún clúster. DevScan no ha sido capaz de clusterizarlo. El siguiente paso que hacemos de cara a poder evaluar la performance del workflow, lo que hacemos es renombrar los clusters acorde a la moda, el concepto estadístico moda, de cada clúster según la etiqueta original. Aquí el modo que antes era, el registro que antes estaba etiquetado como clúster 8 ha pasado a llamarse clúster 4, porque la mayoría de puntos del clúster 8 son 4 del dataset MNIST original. Este ejercicio lo hacemos en un nodo gris que está indicado. Es un componente, es parecido al metanodo que os explicaba antes Enrique. Sirve para aglutinar dentro varios nodos de Nime que cumplen una función específica. Después es transportable, copiable a otros puntos del workflow o incluso a otros workflows. Pues partiendo de la imagen, sin los clústeres de DevScan, esta masa de puntos negros más o menos reconocible, si lo redibujamos ahora, teniendo en cuenta los clústeres de DevScan, a simple vista ya se percibe que es muy parecida a la original que he dibujado en pequeñito arriba a la derecha, pero además el nodo Scorer de Nime me permite comparar el clúster con la etiqueta original del dataset MNIST, indicando que el 95,89% de los puntos han sido clasificados en un clúster acorde a su etiqueta original. Esto, digamos, como resultado del ejercicio, pues es un resultado bueno, es un resultado feliz. Sin embargo, en la práctica, en el caso original, si recordáis, no teníamos las etiquetas. Lo que sí pudimos hacer es detectar la presencia de grupos de datos distintos y pudimos comenzar a observarlos y tratarlos sabiendo que podían tener un comportamiento común o similar porque eran datos, entre comillas, parecidos. Esta es un poco la explicación de nuestro caso de uso. Aquí podréis encontrar los dos workflows. Uno en 2D, o
sea, con un resultado, con digamos, la reducción dimensional a 2D y otro en 3D. Y además un link a un texto, un artículo en el que explico toda la ejecución, quizás con algo más de detalle de lo que ahora os haya podido explicar. Sin más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Istra, por tu presentación y a ver si hay alguna pregunta. Si tenéis preguntas o algo, pues podéis escribirla en el Q&A, en la parte Q&A del chat. Tenemos un par de minutos para preguntas. Bueno, vamos a esperar algunos minutos, pero muchas gracias. Me parece un ejemplo brutal. Además es súper interesante ver cómo incluso puedes estar modelando y visualizando datos en 3D con el nodo de KNIME, ¿no? Es como no tienes que estar volviéndote loco en JavaScript o algo así para tener una visualización interactiva y responsive. Sí, y como comentaba Enrique, la posibilidad de ver, al menos para ver los datos en cada punto del workflow, en cada momento, es muy... Lo hace todo muy fácil. Claro. A ver, alguien que está preguntando ¿cuál es la ventaja con respecto a qué medias? Y bueno, y solamente sobre que no hay que establecer el número de clúster inicial. Alguien se llama también Israel y pregunta sobre eso. Creo que, o sea, si no me equivoco, K-means tiene otras características, ¿no? O sea, primeramente, K-means, bueno, es un poco más sencillo como algoritmo, no tienes por qué estar pensando en las distancias, por ejemplo. O sea, no es un density-based, un algoritmo density-based. Entonces, creo que es el algoritmo más sencillo para clustering. Pero sin embargo, pues por ejemplo, uno de los problemas que tiene K-means o K-medias es que es susceptible a los outliers. Porque cada vez se está recalculando el promedio para desplazar la formación de nuevos clusters. Y esto obviamente lo que conlleva es que esté mucho más sujeto influenciable por los outliers. En cambio, lo que has enseñado Israel con el DBScan, pues es mucho más robusto, digamos, mucho más eficaz a la hora de lidiar con los outliers, puesto que tiene es un sistema mucho más complicado. Está basado en la densidad, tiene otros parámetros que hacen que digamos, los clusters finales resulten incluso más significativos. Así que no sé si he contestado a la pregunta, no sé si ¿quieres añadir algo? Yo añadiría, bueno, es que es robustez y sobre todo cuando no sabes cuántos grupos hay en el dataset Claro. que estás buscando, tener que eso sea un parámetro del algoritmo, como es el caso de K-means, pues es un poco una contradictio in terminis. Claro, es cierto, es verdad. Además, el K-medias, claro, tienes que establecer de antemano cuántos clústeres quieres formar. Y esto, claro, a lo mejor no lo sabes, entonces resulta un poco más complicado en ese sentido. Entonces, claro, en ese sentido, el DBScan pues nos resuelve un poco el problema. Así que bueno, a ver si hay alguna pregunta más. A ver, Mauri nos pregunta, bueno, primeramente te felicita por la presentación y luego te pregunta cuál sería la necesidad de conectar a Python. ¿Nos podríamos llevar a cabo casi cualquier algoritmo o análisis mediante nodos nativos de KNIME? Yo puedo responder. Sí. En mi caso de uso, en el momento en que hice esto, que hace ya un tiempo,
yo no sé ahora, ahí podrás asegurarlo tú mejor. No había un nodo que ejecutara UMAP. Es cierto, eso es cierto. O sea, en ese momento todavía no tenemos un nodo de, digamos, de reducción de dimensionalidad que haga, que incorpore el algoritmo UMAP. Entonces, claro, eso es justamente lo que decía al principio Isra, que ese ejemplo, ese flujo de trabajo que os he enseñado, pues es la combinación perfecta entre las posibilidades de no code, o sea, de no código, sin código, y de bajo código, porque, por ejemplo, añadiendo un nodo de Python, podemos conseguir, digamos, utilizar esa técnica de reducción de dimensionalidades que si no, no podríamos utilizar. Entonces, en este caso sí tiene sentido realmente utilizar el nodo de Python. Ahora, luego las visualizaciones, pues claro, pues sí, como habéis visto, algunas se pueden hacer tanto en Python como directamente con los nodos nativos de KNIME, y creo que ahí los has hecho solamente en plan para compararlas, ¿no? Sí, en este caso era pura curiosidad. Claro, es un ejercicio de estilo casi, en ese sentido, pero bueno, sí, o sea, las visualizaciones desde luego sí se pueden haber hecho directamente todas en KNIME, pero claro, el algoritmo UMAP, pues claro, es algo que debemos hacer integrando un par de líneas de código de Python si queremos hacerlo. Sí que hay algún, por ejemplo, el TSNE sí está, como sí. hay otros algoritmos de reducción dimensional, sí que están como nodos nativos en KNIME. Claro, ese sí hay y bueno, sí que eso podéis utilizarlo obviamente sin tener que escribir ningún código de Python, pero por si, bueno, claro, o sea, realmente la opción de integrar lenguajes de programaciones como por ejemplo R o Python, pues nos enriquece, digamos, enriquece nuestras herramientas a la hora de analizar nuestros datos, con lo cual pues obviamente en este caso, como habéis visto, es una ventaja, ¿no? Poder integrar tan fácilmente las dos herramientas, ¿no? Y luego seguir con la opción sin código o de bajo código según el caso. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues me acercaría al escenario y muchas gracias, Istra, por tu presentación. Como os vuelvo a recordar que tenéis las diapositivas de las presentaciones en la parte derecha del escenario y bueno, voy situándome en el escenario. Me imagino que me escucháis. Bien, pues voy a compartir mi pantalla. Ahí va. Ahí deberíais ver mi presentación. Bueno, hoy os voy a hablar mi presentación va a tener que ver con el etiquetado de datos con aprendizaje activo. El subtítulo de la presentación os habla de una estrategia para lidiar con la escasez de datos etiquetados. Quizás es algo que muchas veces habéis tenido el problema o a lo mejor digamos, la necesidad de tener datos etiquetados y no los teníais porque simplemente la base de datos no tenía las etiquetas. ¿Y cómo podemos lidiar con ese problema? Vamos a ver. Primeramente, pues es como ya creo que ya bastante obvio, pues vivimos en la era de los datos. Según las estadísticas de Finances Online, en 2022 pues se estima la producción de 94 zettabytes de datos. Imaginaos que 94 zettabytes son 10 a la potencia de 21, o sea, un número impresionante. Y para 2025 ese número se va a multiplicar por 2 por lo menos, porque veis, vamos a alcanzar los 463 zettabytes, según las previsiones. Y en 2023 se calcula, se estima que los usuarios de Internet alcanzarán el 66% de la población mundial. Es decir, vamos a estar teniendo cada vez más
datos, datos y más datos. Y no es casualidad que las empresas cada vez más, no solamente las grandes empresas, sino también las medianas, pequeñas empresas, estén recopilando datos de forma masiva para poder explotar esos datos utilizando, por ejemplo, algoritmos de aprendizaje automático. Por ejemplo, para el caso de tipo supervisado, por ejemplo, para una clasificación, una predicción. Antes hemos visto análisis de grupos, clustering, donde no tenemos, no tenemos digamos, un tipo de, o sea, donde no tenemos, digamos, donde se trata de un framework no supervisado. En cambio, cuando hablamos de clasificación, pues sí, estamos hablando de aprendizaje automático de tipo supervisado. ¿Y por qué es conveniente eso para las empresas? Porque, bueno, porque clasificar datos mediante aprendizaje automático, pues resulta obviamente mucho más rápido y se reducen obviamente también los costos y las ineficiencias, con lo cual las empresas quieren, o bueno, hay necesidad, digamos, de poder clasificar esos datos de forma más rápida y reduciendo costos. Y también porque los algoritmos de aprendizaje automático son muy versátiles, es decir, podemos trabajar con diferentes tipos de datos, ya sean textos, imágenes, números y muchos más. O sea que tenemos realmente un abanico muy, muy amplio de posibilidades. Pero, ¿qué pasa? Tenemos también una triste realidad conectada a los datos. Digamos, en un problema de clasificación estándar, tenemos una base de datos etiquetados, tenemos un entrenamiento de un modelo supervisado, ya sea un decision tree, ya sea no sé, una red neuronal, pues lo que queráis. Y luego, pues ese modelo, una vez entrenado, lo ideal o lo que esperamos que produzca unos resultados que sean o bien clasificaciones o predicciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el entrenamiento de modelos supervisados que resulten realmente eficaces y que den buenos resultados requiere grandes cantidades de datos reales y etiquetados correctamente. Es lo que en inglés llamamos ground truth data. Y eso es importante, o sea, es importante tener esas cantidades de datos reales y etiquetados correctamente porque nos sirven para describir el fenómeno y obtener, digamos, buenos resultados. Pero, ¿qué pasa? Tener esas grandes cantidades de datos etiquetados correctamente cuesta mucho trabajo. Se necesita tiempo para imaginaros que si un ser humano tiene que estar etiquetando miles y miles o millones de filas, lo que puede tardar. También se necesita dinero, obviamente, porque tendrás que, obviamente, pagar los trabajadores que hagan eso. Y también, dependiendo de los datos, también podrían necesitarse recursos computacionales bastante amplios. Y, por último, en algunos casos, también necesitaríamos conocimientos especializados. No es lo mismo, digamos, por ejemplo, etiquetar datos de reseñas de películas, si son buenas o malas, o si estamos etiquetando, por ejemplo, moléculas en una aplicación de cheminformatics, o sea, de informática para la química. Es decir, en el último caso necesitamos obviamente también conocimientos especializados que nos indiquen correctamente qué es, bueno, que nos ayuden a decidir qué es y cómo etiquetar nuestros datos. Entonces, pues ante la escasez de datos etiquetados o el problema de etiquetar datos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues esto, como os decía, resulta demasiado caro, requiere demasiado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay una técnica que se llama aprendizaje activo. El aprendizaje activo es una técnica analítica que, digamos, se basa o incorpora la idea de el humano en el bucle, o en inglés Human in the Loop. Y eso lo que quiere decir es que el ser humano está involucrado activamente en el proceso de aprendizaje del modelo y interactúa con el modelo mismo para ayudarlo a producir resultados más fiables y más eficaces. ¿Cómo funciona, digamos, en breve? Y luego vamos a ver en más detalle cómo funciona el aprendizaje activo. Pues el aprendizaje activo lo que prevé es un etiquetado manual
al principio de una muestra de datos, de los datos disponibles. O sea, el ser humano ahí tendrá que etiquetar manualmente una pequeña muestra de los datos y luego la inferencia de las demás etiquetas, pues se llevará a cabo mediante el entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático. Entonces, una parte va a estar etiquetada por el ser humano y la otra parte va a estar etiquetada por el modelo. Ahora, digamos, la exactitud del modelo se va a evaluar usando, obviamente, un test set que se extrae, digamos, de los datos etiquetados manualmente. Ahí tenemos dos caminos, ¿no? Si estamos conformes con la performance de nuestro modelo, pues aplicaremos el modelo que hemos entrenado a los datos que todavía no tienen etiqueta. Y si no, en cambio, pues lo que vamos a hacer es vamos a extraer una nueva muestra de datos, la etiquetamos, obviamente, manualmente, y volvemos a entrenar el modelo para ver qué tal aprende y para ver digamos, qué tal aprende y para ver cómo procede. Bueno, el proceso entero, pues, digamos, se suele repetir varias veces, digamos, ya que la muestra inicial de datos no siempre suele ser suficiente para entrenar el modelo de aprendizaje automático. Es decir, vamos a tener que repetir el proceso, se suele repetir varias veces hasta que, digamos, estemos contentos con la performance de nuestro modelo. Bueno, vamos a ver un poco más en detalle cuál es el ciclo de aprendizaje, del aprendizaje activo. Vamos a empezar, obviamente, primeramente tenemos que recopilar datos que no tienen etiquetas, ¿no? O sea, tenemos datos que necesitamos etiquetar. Y bueno, la primera parte tiene que ver, como os decía, puesto que acordaos que esta técnica analítica requiere siempre la interacción del ser humano con el modelo. Entonces, vamos a empezar con el etiquetado manual de la muestra de nuestros datos. Se van a sacar una muestra random de datos y se va a empezar etiquetando esta muestra de datos. Luego, la segunda parte es el entrenamiento y la evaluación del modelo. Pues durante la fase de entrenamiento vamos a, digamos, vamos a calcular, vamos a tener la exactitud del modelo se obtiene, digamos, calculando el promedio de los valores de la exactitud que hemos conseguido usando un loop o un bucle de validación cruzada. Eso es durante la fase de entrenamiento. Luego, como os he dicho antes, la fase, digamos, de evaluación, vamos a tener un test set de los datos que hemos etiquetado manualmente. Vamos a ver qué tal ha performado nuestro modelo. Obviamente, al principio, en las primeras iteraciones, pues obviamente el modelo va a estar, digamos, oscilando bastante. La performance de nuestro modelo va a estar oscilando bastante porque, claro, todavía no tiene suficiente suficiente cantidad, digamos, de datos etiquetados para que pueda aprender de forma satisfactoria. Pero a medida de que vayamos interactuando con el modelo y etiquetando una parte y entrenando otra vez y volviendo a entrenar el modelo, pues, este va a aprender. ¿Y cuándo vamos a parar, digamos, ese proceso? Pues, digamos, una vez que la exactitud del modelo se estabilice cerca de un valor que sea más grande de la frecuencia de la etiqueta más frecuente, obviamente, si no, ya no tendría mucho sentido si no fuera así, o si no hay mejoras en el valor de la exactitud, es decir, después de varias repeticiones, si el valor de la exactitud no mejora, sin importar que estemos etiquetando manualmente más filas de datos, pues cuando eso pase, podemos interrumpir el proceso de etiquetado y podemos entonces, digamos, parar con el proceso de etiquetado manual y entonces recuperar el modelo y los datos etiquetados. Y la última fase, la fase C, antes de, digamos, de volver a, como veis, es un círculo, ¿no? Es un círculo, como veis aquí. O sea, ese proceso se va a repetir varias veces en loop, en un bucle. La última fase es la fase de muestreo de datos. Hay varias estrategias para hacer eso. Una de estas, por ejemplo, es la estrategia de uncertainty sampling. Es una de las más utilizadas.
¿A qué nos referimos con uncertainty sampling? Pues como os decía, pues el modelo necesita la ayuda del ser humano para poder aprender, puesto que, como hemos visto, el ser humano al principio tiene que estar etiquetando unos datos manualmente para digamos, indicar, para entrenar el modelo. ¿Y qué pasa? Pues el modelo, o lo que queremos que pase, es que la muestra de datos que el humano debe etiquetar, queremos que sea la muestra que resulte más complicada para el modelo de etiquetar. Es decir, cada vez que el modelo detecte cierto nivel de incertidumbre, demasiado alta, obviamente, pues queremos que la muestra de datos que se le dé al humano para que el humano pueda etiquetarla sea, obviamente, las muestras donde hay más incertidumbre para que sea el ser humano quien pueda detectar una etiqueta u otra. Y esa medida en la medida de la incertidumbre se basa en la teoría de la información y se calcula mediante una versión normalizada del valor entrópico, de la entropía, digamos. Es decir, y bueno, es importante digamos, subrayar que, puesto que se trata de una versión normalizada, la suma de las probabilidades de que cada fila tenga una etiqueta u otra debe sumar 1. Y obviamente, ¿eso qué quiere decir? Que lo que nos esperamos es que el modelo nos enseñe para etiquetar todos aquellos datos, aquellas filas, aquellos documentos que tienen una entropía muy alta, puesto que quiere decir que no sabe bien qué hacer, ¿vale? Entonces será el humano quien pueda detectar y decidir qué hacer ahí. Vale. Bueno, cómo podemos reproducir ese proceso de aprendizaje activo con KNIME? Y sobre todo como proceso de etiquetado guiado. Bueno, primeramente, ¿por qué el etiquetado guiado con el KNIME Software? Y con el KNIME Software me refiero tanto a la KNIME Analytics Platform, que es la plataforma gratuita y open source que todo el mundo puede descargar de la página, pero también al KNIME Server, ¿vale? Bueno, primeramente, ¿por qué es interesante? ¿Por qué tiene sentido hacer ese etiquetado guiado? Primeramente, porque es sencillo. Es decir, el desarrollo de nuestro flujo de datos con KNIME, puesto que no tenemos que escribir, en este caso, ninguna línea de código, pues resulta más sencillo, y también para los que, por ejemplo, no saben escribir un código en Python o en R o lo que sea. Además, resulta intuitivo, pues porque es una secuencia, como habéis visto también en las demás presentaciones, es una secuencia de pasos que, bueno, digamos, que están ordenados. Entonces, podemos ejecutar cada proceso uno tras de otro. Y tiene una interfaz amigable, tanto para el desarrollo de nuestro flujo de trabajo que se hace siempre en el KNIME Analytics Platform, pero también para la consumición de nuestro flujo de trabajo una vez que lo hayamos desplegado al KNIME Server y tengamos, por ejemplo, la opción digamos, de disfrutar de nuestro proceso de etiquetado guiado en el web portal. Y por último, es rápido, sobre todo si estamos utilizando, por ejemplo, la posibilidad digamos, de llevar a cabo nuestro etiquetado guiado en el KNIME Server, puesto que ahí tenemos un mayor poder computacional. Para el caso de uso que vamos a ver hoy, vamos a estar hablando del análisis de sentimiento. Y para ese caso tenemos reseñas de películas. Es un dataset que está disponible en Kaggle. Y la idea es, como veis aquí en las diapositivas, tenemos básicamente el título de la reseña y el texto de la reseña misma. Y tenemos luego, y la idea es que pongamos etiquetas binarias, es decir, o bien la reseña o bien ha sido positiva o bien ha sido negativa. Obviamente podríamos extender ese ejemplo para tener más de dos clases o más de dos etiquetas. Entonces, por ejemplo, no sé, good, bad and neutral, por ejemplo. Pero bueno, en este caso vamos a tener solamente dos. Entonces, vamos a ver cómo podemos replicar el proceso que hemos visto antes a nivel teórico en KNIME. A ver, vamos a empezar
con la carga de datos y la definición del set de etiquetas. Bueno, aquí en las diapositivas veis lo que veríais si estuvierais ejecutando el flujo de datos en el web portal, en el Nime Server y consumiéndolo a través del web portal. Como veis, la interfaz es muy sencilla. Lo único que tenéis que hacer es, en este caso, cargar los archivos de la base de datos, por ejemplo aquí, y definir cuáles son las etiquetas que vamos a utilizar. En este caso tenemos una tabla que se puede modificar manualmente y tenemos, por ejemplo, si la reseña es positiva vamos a poner good y si la reseña es negativa vamos a poner bad. Ahora, como os decía, pues la interfaz, más allá de ser amigable, es bastante intuitiva porque después de haber cargado los datos y definido nuestras etiquetas, podemos darle a Next y esto nos permite pasar a la fase siguiente. Una cosa muy importante es también que si imaginaos que tenemos muchas etiquetas y a lo mejor tenemos, no sé, 10 clases distintas y no nos apetece escribirlas a mano, también tenemos la opción, en este caso, de cargar un archivo con las etiquetas aquí. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces después de haber cargado nuestros datos y de haber definido nuestras etiquetas, pasamos al verdadero aprendizaje activo. Bueno, como os decía, como hemos visto antes en la parte teórica, el etiquetado, vamos a empezar con el etiquetado manual de una muestra de datos. Es importante, digamos, subrayar que en Nime tenemos la opción de utilizar nodos, como veis aquí, de Active Learning, son nodos de loop, de bucle, y vamos a encapsular dentro de esos nodos toda la parte del flujo de datos que necesitamos que se vuelva a ejecutar varias veces para poder, digamos, etiquetar manualmente nuestros datos y entrenar nuestro modelo para etiquetar, para inferir las etiquetas de los datos que faltan. Como veis aquí en las diapositivas, en la primera iteración, aquí estamos en la iteración 0, la primera iteración no vamos a tener una word cloud, que en cambio vamos a ver después, porque todavía no se ha atribuido ninguna etiqueta. Esto es como se ve, digamos, si estamos empezando a etiquetar los datos. Aquí en la parte de abajo vais a ver una muestra random de datos, etiquetar. Esto es en la primera iteración. Obviamente todavía no sabemos qué tan entrópico es qué tan entrópicas son nuestras predicciones. Entonces la muestra de datos a etiquetar es random, ¿vale? Y aquí veis una pequeña preview. Aquí tenéis el texto entero y podemos darle a las etiquetas bad or good para etiquetar los datos. Ahora, si por ejemplo hay errores o no queremos etiquetar algo en concreto, pues no hay problema porque podemos darle a skip y entonces los documentos que no sean etiquetados pues no se van a utilizar durante la fase de entrenamiento. Bueno, bien. La segunda fase, cuando ya estemos, cuando ya hayamos hecho la primera iteración, como veis, vamos a tener una word cloud que es visible tras la primera iteración. Este word cloud lo que hace es contener los términos representativos por cada etiqueta. En este caso, acordaos que tenemos dos etiquetas, good y bad. Y se trata de términos que están presentes en documentos que todavía tenemos que etiquetar. Ahora, ¿qué es lo que es interesante aquí en esta diapositiva, en esta captura de pantalla? Pues que tenemos una forma incluso más rápida de seguir etiquetando datos por parte del humano, ¿no? Porque podemos darle a la palabra bed, podemos hacer clic en la palabra bed que nos aparece en el word cloud y automáticamente se nos va a enseñar todos los textos, los documentos, en este caso, que contienen la palabra bed, que todavía tenemos que etiquetar, y entonces nos ayuda a proceder más rápido porque podemos suponer que si está la palabra bed en todos estos documentos, en esos textos, pues lo más probable es que
la reseña sea una reseña negativa. Entonces va a ser mucho más sencillo, mucho más rápido poder etiquetar datos. Es una forma un poco, o sea, no tan convencional de etiquetar datos, pero sí es una opción bastante más rápida que digamos que el etiquetado de datos por cada documento. Bueno, después del etiquetado manual de datos, de la muestra de datos, tenemos la parte de entrenamiento y evaluación del modelo. En este caso hemos utilizado un modelo XGBoost para la predicción del sentimiento y resulta muy interesante, como ya hemos visto antes, en la parte digamos, teórica general. Lo que resulta interesante es ver cómo durante la fase de entrenamiento vamos a calcular, digamos, la exactitud promedio de nuestro modelo a través de un bucle de validación cruzada y luego durante la fase de, digamos, de evaluación vamos a aplicar nuestro modelo entrenado a un test set que sí tiene las etiquetas manuales. Ahora, después de haber etiquetado varios documentos, el usuario obviamente puede investigar la performance del modelo por ejemplo, viendo las estadísticas que vemos aquí. Aquí, por ejemplo, veis que ya llevamos 9 iteraciones. Entonces, quiere decir que el humano ha estado etiquetando durante 9 veces documentos y que cada vez que se ha terminado la fase de etiquetado, pues el modelo ha aprendido nuevas cosas. Y cuando ya estemos conformes con los valores de esas estadísticas, podemos decidir parar el proceso de etiquetado. Podríamos, por ejemplo, parar después de 5 iteraciones. En este caso, aquí en la diapositiva tenemos 9, pero podríamos haber parado después de 5. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo el valor promedio de la entropía va bajando cada vez más porque después de 9 iteraciones el modelo va aprendiendo cada vez más a reconocer los patrones de nuestros datos y va a, digamos, a poder producir predicciones con menor incertidumbre. Y la última fase es la fase, digamos, de muestreo de datos, ¿no? Como os decía antes, en la parte teórica, digamos, sobre la base de las predicciones del modelo, vamos a obtener un valor entrópico promedio para los datos que todavía no sean etiquetados. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Es que cada vez que volvamos a repetir nuestras iteraciones mediante esa técnica de uncertainty sampling, el modelo nos debería enseñar los documentos que tienen la mayor entropía. Por ejemplo, veis aquí que en esa fila pues tenemos una predicción que tiene un valor entrópico bastante alto. Es decir, el modelo no sabe muy bien si se trata de una reseña positiva o negativa, con lo cual el valor entrópico es bastante alto y este documento sería interesante, sería útil que fuera el ser humano quien lo etiquetara. Y cuando ya tengamos este muestreo de datos, vamos a volver a empezar el proceso las veces que haga falta, ¿no? Hasta que decidamos parar el proceso de etiquetado. Y por último, después de que hayamos etiquetado nuestros datos, lo que obviamente queremos es descargar el modelo que hemos entrenado, pero también los datos etiquetados. Esto es muy útil porque podemos utilizar esos datos etiquetados para futuras tareas. Por ejemplo, para entrenar nuevos modelos de aprendizaje automático para la clasificación de datos. En este caso, por ejemplo, bueno, podría ser, por ejemplo, para la clasificación de nuevas reseñas de películas. Y como veis aquí, tenemos la opción de bajar el modelo entrenado y también, obviamente, la opción de darle aquí y de bajarnos nuestro archivo con las etiquetas. Y también tenemos una opción de visualizar y de ver nuestros datos, digamos, nuestras etiquetas, las que ha hecho el ser humano y las que, digamos, las etiquetas asignadas por el modelo. Ahora, idealmente, si la performance del modelo es buena, las dos word clouds deberían parecerse.
y obviamente aquí tenemos también una predicción. Por ejemplo, veis que el label del ser humano es bad, pero la predicción es good. Es decir, en este caso, por ejemplo, está hecho a propósito, os he puesto aquí una captura de pantalla después de una sola iteración y como veis, una sola iteración no es tan suficiente para poder obtener resultados buenos. Entonces necesitaríamos más iteraciones para obtener resultados que sean realmente buenos y obviamente para luego descargarnos nuestro archivo etiquetado y utilizarlos en futuro para otras tareas. Bueno, este es el flujo de trabajo de KNIME que hemos utilizado para el caso de uso que os he enseñado hoy. Aquí en la parte inicial tenemos la carga y el procesamiento de textos. Aquí podemos cargar nuestros datos en este componente. Aquí vamos a procesar los textos. Y como veis aquí, esos nodos de loop, de bucle, son los Active Learning Loop Start y el Active Learning Loop End, que encapsulan, que engloban, digamos, toda la parte de todo el proceso iterativo de aprendizaje activo, donde etiquetamos manualmente los datos, el modelo bien entrenado y evaluado, y luego tenemos un muestreo de datos nuevo que tiene la mayor entropía posible para que sea el ser humano quien etiquete esos datos. Es como interesante además ver que, por ejemplo, KNIME tiene esos nodos que nos permiten calcular el valor entrópico de la incertidumbre y como veis lo que os he enseñado antes en las diapositivas anteriores, lo que vemos en el web portal es siempre lo que está encapsulado dentro de nuestros componentes. Es decir, hemos visto la parte de carga de datos, hemos visto la parte de etiquetado de los datos y luego la parte de descarga de datos etiquetados y del modelo. Todo lo demás que veis aquí, pues esto no está, digamos, escondido en el web portal y está pensado justamente para que el proceso resulte incluso más intuitivo, incluso más amigable para, por ejemplo, un profesional que no tiene por qué conocer el proceso entero digamos, etiquetado de datos, sino quiere ver solamente la fase secuencial del proceso sin tener, digamos, para poder abstraer toda la parte analítica que está detrás. Y con esto, pues, voy terminando mi presentación. Podéis bajaros el flujo de datos, el flujo de trabajo del KNIME App. Aquí os he puesto el link. Podéis leer sobre el caso de uso que os he presentado en este artículo que os he puesto aquí. Y además tenemos un pequeño booklet, un pequeño librecillo gratuito sobre Guided Labeling que os recomiendo porque ahí tenemos varios ejemplos de cómo digamos, el ser humano y los modelos pueden interactuar para la generación de etiquetas. Y con esto os doy las gracias y me voy a fijar ahora mismo en las preguntas, a ver si hay alguna. Y si no, nos vemos en un par de minutos en la playa virtual.